estadística de medir la felicidad en el mundo y mostrar un ranking de mayor a menor del nivel de felicidad de los países que se incorporan a una encuesta enorme, casi 150 países en la lista. Y digamos, esa es la primera parte del reporte. La segunda parte es un análisis a profundidad de algún tema relevante relacionado con la felicidad. Entonces yo les voy a hablar sobre la primera parte fundamentalmente, que tiene que ver con este reporte. Entonces, digamos, los datos se obtienen de esta encuesta mundial que hace Gallup, la encuestadora internacional basada en Estados Unidos. Decía cerca de 150 países al año. En cada país se incorporan aproximadamente 1000 hogares, que son entonces encuestas representativas a nivel nacional de cada uno de los países. En el caso del reporte 2026 se incluyeron 147 países. Y el dato que vamos a ver para cada país es el promedio del indicador de felicidad de los últimos 3 años previos al año de referencia del reporte. Entonces, por ejemplo, para el dato del reporte 2026 incorpora el promedio de 2025, 2024 y 2023. ¿Okay? Ahora, ¿el promedio de qué? El promedio de un indicador de carácter cognitivo de bienestar subjetivo, que para efectos de lenguaje más coloquial llamamos felicidad, pero que técnicamente se conoce como escala de Cantel. ¿Okay? Entonces, se le presenta a la persona entrevistada una escalera como esta que ven ustedes aquí. Es una escalera con 11 peldaños. El peldaño más bajo está referido como la peor vida posible, el peldaño más alto como la mejor vida posible. Y se le pregunta, bueno, de estos 11 peldaños, ¿en cuál considera que está su vida actualmente? Entonces, cada quien responde 1, 2, 3, 10, ¿no? Y con esos resultados se generan los promedios nacionales a partir de esas encuestas que les platico. ¿Okay? Entonces, por supuesto, la encuesta tiene esta información y bastante más información que permite darle contexto a los resultados. Entonces, digamos, si queremos darnos un vistazo del mapa de la felicidad del mundo, queda más o menos así: los países más oscuros más felices, los países más claros menos felices. Pero vamos a entrar más a fondo en esto. Ahora, déjenme mostrarles. Este es el ordenamiento de los países en el mundo, de acuerdo con el ranking de la felicidad, y ustedes ven de más a menos. ¿Quién es el que sale más abajo de todos en el mundo? Es Afganistán. ¿Okay? Fíjense, aquí tengo una línea que se llama distopia, que vale 1.16. Digamos, se hace un modelo con varias variables de las que voy a hablar un poco más adelante, para tratar de estimar en función de esas variables el nivel de felicidad. Bueno, si se elige el valor más bajo observado en cada país del mundo para cada una de esas variables y se estima el valor esperado de felicidad, sería, digamos, el peor de los mundos posibles, donde juntas las condiciones más bajas de bienestar en los países del mundo, te saldría 1.16, que es un poquito por debajo apenas de donde está Afganistán. Digamos, para que nos demos una idea del nivel de limitaciones en términos de capacidad de florecimiento de las personas en un país como Afganistán, ¿no? Difícilmente alguien en un país como este te va a responder que tiene una satisfacción con la vida. Y si se fijan, la distancia entre Afganistán y el que sigue es bien grande, ¿no? A pesar de que estos otros países también tienen niveles muy bajos de felicidad. Estamos hablando de países, por ejemplo, como Sierra Leona, que es un país inestable, violento, insalubre, desigual, pobre, etc., ¿no? Está otros países como Malawi, Zimbabue, Botswana, Yemen, con todo el tema de violencia política que conocemos, Líbano, no se diga, ¿no? Congo, Egipto, Tanzania. Entonces, digamos, ¿qué vemos aquí en esos países? Son países en general que han estado sometidos a procesos de violencia
ya sea de guerras internas o guerras internas y externas o externas, ¿no? Pero también inseguridad, inestabilidad política, inseguridad en general, violencia, particularmente mucha violencia contra las mujeres, pobreza generalizada, desigualdad, ¿no? Falta de democracia. Ahora vamos al otro lado de la historia. Entonces, de este lado tenemos un país que ha estado ya, creo que es el 9º año consecutivo, que está en el primer lugar, que es Finlandia. Entonces ustedes ven la serie de tiempo de los reportes de felicidad de Finlandia y es súper estable, cerca de un valor de 8, ¿no? Anda por 7.8, que es el valor más alto que se tiene registrado. Y pegadito a Finlandia vienen normalmente un conjunto de países nórdicos, ¿okay? Entonces ahí tenemos generalmente, existe Islandia, pero está Noruega, Dinamarca, Suecia, etc., ¿no? En el reporte de 2026, por primera vez, se cuela entre, digamos, ese espacio que estaba dominado por los nórdicos, un país latinoamericano, que es Costa Rica. Costa Rica ha sido tradicionalmente el país latinoamericano con mejor récord en términos de felicidad, ¿no? Le llaman la Suiza de América, pero realmente sale arriba de Suiza en felicidad, ¿ok? Entonces, al rato los suizos van a ser la Costa Rica de Europa. Entonces, está este grupo, ¿no? Tienes Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, luego está Países Bajos, luego Israel, que a pesar de esos procesos de violencia en los que está frecuentemente involucrado, sigue está logrando el lugar más alto de su historia, ¿no? Pues tiene que ver sobre todo con que las consecuencias de la guerra no las sufren de manera directa ellos. Digamos, tú ves Líbano, que está de aquel lado, del extremo, ¿no? Donde realmente las casas son destruidas con los bombardeos, a Israel donde no, ¿ok? Entonces, luego sigue Luxemburgo, Suiza, Nueva Zelanda y México. México salió en el lugar número 12. El reporte del año pasado salió en el lugar número 10. Pero para efectos prácticos, el nivel de felicidad reportado para México es prácticamente igual, son 7 centésimas por debajo de lo del año pasado. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo. De hecho, el grupo en el que se encuentra México va del lugar 9 al lugar 23, digamos, eso es el conjunto de los países, ahorita lo vamos a ver, que son pues más o menos equivalentes en términos estadísticos de su resultado, ¿no? Y más allá de México, ustedes pueden ver, aquí tengo destacados en color verde los países latinoamericanos. Ustedes pueden ver que los países latinoamericanos están en general de media tabla hacia arriba, porque tendemos a responder por encima de lo que se esperaría de nuestro PIB per cápita, ¿no? Y también podemos ver por aquí algunos otros países ricos, como Canadá, como Estados Unidos, ¿no? Que a pesar de ser más ricos que nosotros, tienen una posición más baja en su felicidad, ¿ok? Digamos, también por ahí está China, está en el lugar 66, ¿no? Y Rusia, que está en el lugar 79. El país latinoamericano que es el más bajo es Venezuela. Y ahora, avanzamos. Creo que hay que salirnos de aquí para poder avanzar. Entonces les decía, si se fijan a la mitad del ranking, las diferencias son muy pequeñas, ¿ok? Entonces, el lugar que tú ocupes realmente es más bien en qué región participas, ¿no? Y hay dos regiones muy claramente identificables. Una, por ejemplo, el caso de Afganistán en el renglón de hasta abajo, ¿no? Que es un grupo en sí mismo. Recuerden, Afganistán está muy mal y está entre los más bajos, pero hay una distancia de Afganistán respecto del resto. Entonces, estadísticamente, nadie se le parece a Afganistán. Y luego, digamos, en la parte más alta, nadie se le parece a Finlandia, ¿okay? Pero luego viene, por ejemplo, este grupo en el que ya está instalado Costa Rica, donde están 3 países, Islandia, Dinamarca y Costa Rica. Entonces, cualquiera, el valor que encuentran en el reporte para esos países es estadísticamente similar. Podemos decir que Costa Rica está en niveles similares a los de Islandia y Dinamarca. Y, por ejemplo, en el caso de México, nosotros estamos en un grupo un poco más grande, ¿no? Les decía que va del 9, que es Luxemburgo,
al 24 que es Polonia, y por ahí está Estados Unidos, Arabia Saudita, y Australia, y Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica y otros. Digamos, en este grupo está México. Y luego, digamos, Estados Unidos, nuestro vecino también. Por supuesto, México está en el mismo grupo que Estados Unidos, pero él incluye a otros países que están un poco más abajo en el ranking, como sus similares. Por ejemplo, no sé si les dará mucho gusto saber que está en el mismo grupo en el que está Belice, ¿no? Y podemos también pensar en el país latinoamericano que está más abajo en el ranking, que es Venezuela. Y Venezuela está, digamos, en el mismo grupo que Armenia, que Tayikistán, que Argelia, que Grecia y que Trinidad y Tobago, ¿no? Y que Libia, digamos, eso es. Entonces, muy importante que entendamos que son más bien grupos de países, ¿no? Las diferencias entre ellos son chiquitas, entonces tienen que tomar esos intervalos, un poquito como pasa en las elecciones, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando de repente los resultados de una elección electoral son muy cercanos, es decir, dicen, estás muy close to call, ¿no? No son estadísticamente distintos entre ellos, es algo similar lo que pasa aquí. Avanzamos a la siguiente. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Ahí está. Bien, ahora, este reporte hace énfasis en lo que pasa con la población joven. ¿Okay? Entonces, una cosa interesante es cómo cambia el ranking si hacemos el ranking a partir de lo que responden los jóvenes. Pensemos en personas de menores de 25 años, ¿no? Entonces, si hacemos este ranking, quien sale en primer lugar ya no es Finlandia, ¿no? Es Serbia. El segundo lugar es Costa Rica, o sea, pasaría de tercero a segundo. Y el tercer lugar sería Israel, ya no sería el octavo, sería el tercero. Y así hacemos el orden, ¿no? Entonces sería Serbia, Costa Rica, Israel, Islandia, Belice, Dinamarca, Rumanía, ¿no? Ahora, en las juventudes menos felices, digamos, estarían China, Mongolia, Omán, ¿no? De más infeliz a menos infeliz, China, Mongolia, Omán, Trinidad y Tobago, Mauricio, Kirguistán. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, hay una diferencia en el orden que emerge de los países. Si consideramos al conjunto de la población joven, si consideramos a la población en general, la dinámica de lo que está ocurriendo entre la población joven de repente se dispara de la que está ocurriendo en la población en general. En el caso de México no tanto, México pasaría del lugar 12 al lugar 14, no es tan distinto, digamos, los jóvenes no tienen esa brecha tan grande contra el resto de la población, pero en algunos países como Serbia, Belice, Finlandia, Salvador, Panamá, Uzbekistán, Omán y China, sí hay una diferencia importante entre cómo está, digamos, el bienestar calificado por los jóvenes a cómo está calificado por el resto de la población, ¿no? Entonces, ¿quiénes han sido los ganadores y perdedores, digamos, en un plazo que va como del 2012 para acá, ¿no? Ustedes pueden ver las zonas más oscuras como ha habido más ganancias en felicidad en estos años que van de 2012 para acá, y ustedes pueden ver, por supuesto, que es esta parte de Asia, donde está China, Mongolia y algunos países exsoviéticos de la Comunidad de Estados Independientes, y también en la parte este de Europa y este y centro de Europa, de los países de la antigua Yugoslavia, en general países que estuvieron detrás de la cortina de hierro durante la Guerra Fría. Y se ve algún país africano por ahí, y por supuesto aquí en Centroamérica también hay algunos personajes destacados, ¿no? México, pueden notar, es un país que no ha tenido mejoras relevantes en términos de felicidad en este rango de tiempo considerado, ¿okay? Ahora, ¿quiénes son los países que han tenido mayores ganancias? Les decía, los países de Europa del Este, entonces estamos hablando de Serbia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Bosnia y Herzegovina, ¿okay? Son los donde ha habido los aumentos más notables.
Y las caídas más notables están, por supuesto, y un poquito, ¿no? Es Afganistán, pero por mucho, ¿no? Está Malawi, Líbano, Jordania y Venezuela. Algunos países relevantes que han perdido de manera importante en esos años son Brasil y Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Estados Unidos ha tenido pérdidas importantes. Casualmente, varios de los principales países de habla lengua inglesa han tenido caídas importantes, ¿no? Y entre los países, digamos, que más a veces han tenido también está China, por ejemplo, con todo el desarrollo y la disminución de la pobreza que han tenido en las últimas décadas. Sorprendentemente también en este grupo está Nicaragua y está República Dominicana. Para los latinoamericanos son los que tengo aquí, Paraguay, Uruguay, Ecuador, México, por ahí andaba, y más, aquí está. México tiene un incremento chiquito, ¿no? Apenas notable, ¿de acuerdo? Y por supuesto, destacar el caso de Venezuela, que es una de las principales caídas del mundo, vista en esta perspectiva un poquito más de mediano plazo. Igual, si hacemos el análisis para menores de 25 años, se mantienen varios de los países de Europa del Este, ¿no? Serbia, Georgia, Bulgaria, Macedonia del Norte y Kosovo. Esos países han tenido un aumento en su bienestar subjetivo, sobre todo por el aumento del bienestar subjetivo de su población joven. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la pérdida de su bienestar subjetivo, de su felicidad, viene explicada también, sobre todo, por la caída por encima del promedio nacional de la población joven. La reducción en el bienestar en Estados Unidos está dominada por lo que está ocurriendo con los más jóvenes. ¿Okay? Ahora, les platicaba que en este documento hay un modelo que usa un conjunto de variables que son el PIB per cápita, esperanza de vida saludable, generosidad, apoyo social, libertad para tomar decisiones y percepción de corrupción. Con este modelo se explica una parte del comportamiento de la felicidad en el mundo, pero esta barrita que ven ustedes en morado es la parte que no se alcanza a explicar por el modelo. ¿Okay? Esta barrita es particularmente grande para países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica es muy feliz, pero una parte muy grande de lo que ocurre con Costa Rica o de lo que ocurre con México no está explicado por estas barritas. ¿Okay? Y lo que seguramente está quedando fuera del modelo es la calidad de las relaciones sociales, interpersonales y familiares, que es especialmente intensa y cálida en países latinoamericanos, que nos hacen poder lograr niveles mayores de felicidad a pesar de no tener, digamos, los argumentos que están incorporados en un modelo que son más de carácter de desarrollo social y económico internacional. ¿Okay? Entonces, con ese modelo se hacen estimaciones del nivel de felicidad de los países en distintas regiones del mundo. Y en general, ustedes ven la línea recta es lo que el modelo te estima. Y los puntos son los valores de felicidad observados para los países. Y en general, un modelo, cuando funciona bien, los valores están en torno de la línea y a lo largo de la línea. Y vemos que funciona bien para casi todas las regiones del mundo. Pero en el caso de América Latina, funciona mal, porque el conjunto de los puntos de América Latina queda por encima de la línea, ¿no? Es decir, nosotros en nuestra región del mundo tendemos a reportar por encima de lo que se esperaría, dadas nuestras condiciones de ingresos, salud y otras cuestiones que veíamos en el modelo, y tenemos ese extra que nos permite que tengamos más felicidad a pesar de que tengamos limitaciones en otros aspectos de nuestro desarrollo como países. Y luego quiero cerrar con esta lámina que nos muestra dos historias. La historia del ranking, que es esta historia punteada, ¿no? De México el año pasado estuvo en el número 10, ahora está en el número 12, que son posiciones que nunca habíamos alcanzado. Y la historia del nivel de felicidad, donde se ve claramente que el nivel de felicidad que habíamos tenido muchos años atrás, ¿verdad? Por acá, 2012, 14, por aquí, pues era mayor que el que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, si queremos contar la historia del ranking, decimos, sí, tenemos
las posiciones más altas en el ranking. Pero en términos de lo que es relevante, ¿somos más o menos felices? No, ya habíamos tenido el nivel especial más alto registrados antes, lo tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, los lugares que ganamos en el ranking los ganamos en buena medida gracias a que muchos de los países industrializados occidentales han perdido posiciones que hemos podido ganar algunos otros. Por supuesto, ganaron muchas posiciones los países del este de Europa, que estaban muy abajo, y algunos países latinoamericanos logramos unos lugarcitos adicionales, y eso fue lo que le permitió a México ubicarse en el 10-12 actualmente. ¿Ok? Bueno, yo ahí la dejo, y ahora le cedo la palabra a quien Margarita desea. Muchas gracias, Gerardo. Qué gran exposición del panorama general, de qué es lo que viene el ranking y cómo